A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. 29 y 29.1, señal abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV. Y desde cualquier parte del mundo nos pueden ver en tiempo real. ¿En dónde? En Facebook, Telesucesos Quito. Ahí está toda la programación del canal, incluido este programa. Tenemos la presencia el día de hoy del arquitecto Fernando Carrión. Él es un arquitecto que se ha dedicado toda su vida al estudio de lo que es vivienda, procesos de urbanización, ciudad, centros históricos, tema de seguridad, temas sociológicos. Incluso ha hecho muchos estudios referentes al fútbol. Me acuerdo que la última vez que conversamos hicimos un post-mundial y hicimos un análisis de qué es lo que había pasado en el último mundial de fútbol que se llevó a cabo en Rusia. Y bueno, ahora vamos a hablar de ciudad y ahora que ya se acercan la campaña electoral y en donde va a haber indudablemente un nuevo alcalde en los próximos meses. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, muy bien, a pesar del clima de Quito, que va del calor al frío y del frío al calor. Bueno, así es, la ciudad nos tiene ya enseñados a eso, también. Pero nos permite seguir hablando del clima. Arquitecto, voy a dar lectura parte por parte a una carta que es de contestación por parte de Andrea González, quien es secretaria de comunicación del municipio, a una entrevista que le hizo el diario La Hora a usted el pasado 24 de enero. En esta carta dice: el 24 de enero el señor Fernando Carrión fue entrevistado por ese prestigioso medio de comunicación, refiriéndose al diario La Hora en la nota titulada Metro Dependencia en el presupuesto. El señor Carrión señala una serie de conclusiones basadas en información equivocada que merecen ser aclaradas. Dice, así empieza la carta. Y vamos a ir punto por punto. Dice, para empezar, el señor Carrión afirma que el presupuesto del municipio de Quito es de 1.560 millones de dólares y más de la mitad se destinan al pago del metro de Quito. Hasta ahí es cierto y se confirma ese dato que usted lo da, ¿verdad? Ya, el pago del metro, más o menos el 35% al gasto corriente y quedan alrededor del 12 y 15% para otras actividades. Esta información es falsa, dice Andrea González, y dice, si bien el presupuesto es de 1.563 millones de dólares, de esta suma, 864 millones corresponden al proyecto Metro de Quito, que se financia con créditos otorgados por organismos multilaterales con condiciones muy beneficiosas para la ciudad. El monto restante del presupuesto asciende a 699 millones, lo que representa una cifra similar a los presupuestos municipales de proyectos a los presupuestos municipales de años anteriores al proyecto Metro de Quito. O sea, dicen que los años anteriores era más o menos 600, 700 millones el presupuesto, ahora ha subido a 1.560, es decir, no existe una reducción del presupuesto, pero usted lo que dijo es que existe una metrodependencia. Bueno, sí, yo primero tendría que agradecerle al alcalde y a todo el aparato municipal que se dan tiempo justamente de seguir mis entrevistas, mis artículos y tal, y en cada ocasión pues responderme. Para mí eso es obviamente un halago y tengo que agradecerles porque simplemente lo que hacen es mostrar efectivamente que mi opinión tiene su peso. Recuerdo una entrevista que me hicieron el 6 de diciembre en un canal de Quito, en las plenas fiestas de Quito, y el alcalde se dedicó a defender de las cosas que yo había dicho sin ninguna mala intención, siendo las fiestas de la ciudad, cuando él tenía que hablar de la ciudad de Quito, y a pocas horas tenía la sesión solemne del consejo, donde él tenía que informar como efectivamente lo hizo.
Entonces yo tengo que agradecerle porque soy más importante que la ciudad, al alcalde y a todo el aparato municipal. Ya no hay toros, pero hay Fernando Carrión. Entonces. Exactamente. Ahora, respecto a lo que dicen, el presupuesto efectivamente son $1.560 millones, un poco más, un poco menos. Ahí se afirma 1.563. Está bien. Ese es el presupuesto, ese es lo que, con la estructura con la que funciona el municipio. Que si se hace comparaciones con el pasado, obviamente que aparece lo que señala el alcalde. ¿Por qué? Porque hoy día hay una obra que se financia con recursos básicamente del exterior, como es el metro, que tiene un costo superior a los $2.000 millones. En condiciones beneficiosas. Condiciones, no, sin duda son beneficiosas, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Hay una metrodependencia. Y cuando yo hablo de metrodependencia no me refiero exclusivamente al gasto, que según el presupuesto es más del 50%. Que es el aprobado, independientemente del análisis que hace el aparato municipal. Y en segundo lugar, cuando uno ve el ingreso, el problema más grave que nosotros tenemos aquí es que el municipio ya clausuró todas las posibilidades de financiarlo a través del crédito. El propio alcalde, hace un año, intentó un crédito de $137 millones que el Ministerio de Finanzas le dijo que no podía porque ya llegó al techo del endeudamiento municipal. ¿Ya no somos sujeto de crédito? Exacto, porque ya se llegó al techo. Si el municipio ya no tiene capacidad de crédito. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, las fiestas de Quito, ya que estamos hablando de eso también, de los toros, etc. En la administración de Rodas, en el año 2014, gastó $4.800.000. En estas últimas. Exclusivamente para fiestas. Para las fiestas de Quito. En estas últimas gastó $800.000. Se bajó de $4.800.000 a $800.000. ¿Por qué esto? Porque ya no tenía recursos. Entonces, puede haber toda una pirotecnia verbal para justificar una cosa, pero en la práctica, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no hay los recursos para las demandas que la propia ciudad tiene. Y no solo que he ido yo en la línea del presupuesto, sino también hay una metrodependencia, por ejemplo, en el tema de las tarifas. El municipio de Quito no ha sido capaz de subir 5 centavos, de 25 a 30 centavos, el transporte de los buses colectivos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando se inaugure el metro, según los estudios que ha hecho la propia municipalidad, la tarifa va a estar en 45 centavos. No van a utilizar el metro. Entonces, lo que va a pasar es que se sube 20 centavos más. Y aquí hay un hecho adicional, que no solo que el metro va a costar eso, sino que todo el sistema interconectado tiene que estar articulado con una misma estructura tarifaria. Y entonces ahí vamos a ver lo que va a ocurrir. Por eso es lo que yo creo, es que en la inauguración del metro, que va a ser a fines de este año, esperemos, va a haber un problema grave con el tema de la tarifa. Y yo creo que esa es una herencia que la próxima administración municipal va a tener que recibir. En otras palabras, yo diría, en términos presupuestarios, no deja la mesa servida, como dijo en su momento el expresidente Correa, sino que deja una mesa con patas cojas. ¿Por qué? Porque casi todos los recursos municipales han estado dirigidos principalmente hacia el metro. En la siguiente parte dice, por cierto, el presupuesto municipal tampoco se distribuye como menciona el señor Carrión. Él señala que el gasto corriente actual es del 35%, es lo que usted mencionó en la entrevista del diario La Hora. Esta cifra es incorrecta porque corresponde al año 2014. Para el año 2018, gracias a las medidas de austeridad y optimización dispuestas por el alcalde Mauricio Rodas, se redujo a un 18% el gasto corriente, mientras que el gasto de inversión se elevó sistemáticamente en los últimos 4 años hasta llegar al 82% en el 2018. Bueno, yo aquí nuevamente tengo que agradecerle al alcalde de la ciudad y obviamente a todo el aparato municipal. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he venido sosteniendo a partir de esta situación que el modelo de gestión de la ciudad de Quito es absolutamente ineficiente, que estamos viviendo una crisis del modelo de gestión de la ciudad de Quito, que se expresa también en la estructura del presupuesto, que eso es clarísimo. Yo he hecho comparaciones, por ejemplo, con el caso del municipio de Guayaquil. El municipio de Guayaquil tiene exclusivamente un 15% de gasto corriente, tiene 4.500 empleados. Hay más de 8.000, 9.000 creo empleados. Son 21.000 empleados. 21.000 empleados. Claro, con nuevamente la pirotecnia verbal que tiene el alcalde, ya nos intenta convencer que son 16.800 los empleados.
Pero el propio secretario de Planificación señala en el Diario del Comercio hace pocas semanas que son 20.000 los empleados, pero ahí no aparece, por ejemplo, el patronato, no aparecen los institutos, no aparecen las policías, que conjuntamente con eso suman los 21.000 empleados que tiene el municipio. Y justamente como reacción a la crítica que yo he hecho respecto del modelo de gestión, el alcalde mismo se ha dado cuenta que tengo la razón, y lo que ha hecho es un proyecto que busca justamente modificar ese modelo de gestión, que incluso él pretendió ponerlo en práctica y después se dio cuenta que no le tenía la capacidad de hacerlo y ha decidido más bien esperar a que venga el próximo alcalde y entregarle la propuesta del cambio de un modelo de gestión. Ahora, en el modelo de gestión, él básicamente lo que está haciendo es reduciendo el número de direcciones, secretarías, etcétera, con lo cual, según él, se haría una reducción de 20 millones en el presupuesto. De 1.563 millones, reducir 20 millones, pues es una cantidad bastante irrisoria. Y además, no se cambia la lógica del modelo de gestión, porque no es un problema del número de empleados exclusivamente, sino que ahí se tiene que establecer una relación distinta con la población. Por ejemplo, este rato en la campaña electoral, algunos están hablando de alcaldías mayores, de alcaldías menores, de que haya un fortalecimiento de las administraciones zonales. Pues no dice nada respecto de eso. Se va a seguir una lógica de un modelo privado, una lógica de un modelo público, público-privado. ¿Cuál es la relación con el mercado? ¿Cuál es la relación con la población? Pues absolutamente nada de eso. Pero, sin embargo, aceptó ya que el modelo de gestión con el que ha manejado, pues ha sido absolutamente insuficiente. ¿Será ese 35% entonces? ¿Se habrá reducido al 18%, como dice el alcalde? Con artilugios y cosas de ese tipo se puede hacer, pero en la práctica, por la misma información proporcionada por los mismos funcionarios municipales, esa situación no es así. Yo le escuché incluso uno de estos miércoles que nos tiene acostumbrados a decirnos maravillas, que él iba a dejar una administración con 16.000 empleados. Pues habrá que ver si es que eso ocurre. Si eso ocurre, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con los 5.000? ¿Cuántos empleados eran en la anterior administración, en la de Augusto Barrera? Él dejó con 17.000. Con 17, o sea, se ha mantenido. De 17.000 se sube a 21. A 21. Ahora, según el alcalde, va a dejar en 16. Va a dejar en 16. Van a salir los que entraron, seguramente. Por ejemplo. Sí. Bueno, en la siguiente parte dice, el señor Carrión menciona en la entrevista que lo que nos demuestran en el caso de egresos es lo que básicamente se está haciendo en Quito, que lo que básicamente está haciendo en Quito es el metro y prácticamente nada más. Nuevamente esta información es falsa. Si bien el metro es la obra más importante en la historia de la ciudad, la actual administración ejecutó obras claves como la prolongación de la Simón Bolívar, los intercambiadores de Carapungo y Granados, el proyecto Chalpi, el centro de convenciones, entre otras mega obras. En 5 años. La prolongación de la Simón Bolívar era un proyecto que estaba en curso. Era un proyecto de arrastre de la administración de Augusto Barrera. Los otros 2 intercambiadores, Carapungo igual, exactamente igual. Y al eso en Granados 5 no años. Funciona. De lo que yo recuerdo, por ejemplo, la inversión que se hizo en la Granados fue alrededor de 18 millones de dólares. Presupuesto de 1.563 millones de dólares. Es decir, sí, se ha hecho eso, muchas de esas obras de arrastre, pero tampoco son suficientes durante un lapso de 5 años y tampoco tienen una correspondencia con un centro de convenciones que incluso es básicamente una cáscara. Así es, y el parque además está en las mismas condiciones. Sí, exactamente. Se hizo una inversión, por ejemplo, en el Parque La Carolina, pero una inversión de, creo que fue 4 o 5 millones de dólares. En otras palabras, yo lo que diría es que esa respuesta que me da el aparato municipal simplemente está de acuerdo con lo que yo estoy sosteniendo. Además, la transformación, ponen otras obras, la transformación del Parque La Carolina y la construcción de nuevos parques como de las Diversidades, Curiquingue, Vista Hermosa y los que están en plena construcción, Carolo y Bicentenario. En el ámbito social, los guaguacentros, Volver a Ver, Salud al Paso y Casas Somos, fundamentales para el desarrollo de los quiteños. Sí, bueno, o sea que hay como hacer un listado de obras, sí, pero me gustaría ver esas inversiones con relación al presupuesto, para ver
¿qué significa eso? Y nos vamos a dar cuenta que en realidad, relativo al presupuesto, son cantidades francamente irrisorias en un periodo de 5 años. Es decir, ya no solo con los 1.563 millones de dólares de este último año, sino que es lo que se ha invertido en estos últimos 5 años. El Estado es bien pobre. Yo creo que más bien ahí lo que deberían hacer es responder en otro sentido, pero no con esa Tampoco hay lista. obras en curso. Que yo sepa, no, porque por ejemplo todos las obras que se iba a hacer en los quitocables, por ejemplo, no se hizo ninguno. Se inauguraron creo que 2, pero sin hacer nada. El nuevo túnel Guayasamín. El túnel Guayasamín, que no era solo el túnel, sino era un complejo ahí, pues no está. El tema de los taxis, el tema de los buses, el tema del trole, el tema de la recolección de basura, el tema del bacheo, que ahora algo está haciendo. En fin, yo creo que una carta de ese tipo más bien les deja en muy mal predicamento, ¿no? Al final dice, el Metro de Quito no puede ser visto como una amenaza, por el contrario debe ser el motor de desarrollo que necesita la ciudad. En 3 años de construcción han generado 20.000 empleos directos e indirectos, convirtiéndose desde ya en un generador de crecimiento económico y oportunidades. Es un proyecto que transformará la ciudad, proyectándola hacia la modernidad y el futuro. 20.000 empleos, es decir, menos del 1% de la población, en una obra que tiene el 60% del presupuesto. Y son más de 2.000 millones de dólares y que se va a necesitar hacer una inversión adicional para que entre en operación el propio sistema eléctrico, el sistema de recaudación. Y toda la parte administrativa, que el propio municipio ha salido ahora a decirnos que no puede ser hecho por administración municipal porque el municipio no tiene capacidad económica y que lo que habría que hacer es una concesión. En otras palabras, ahí también están reconociendo todo lo que se dice. Ahora, lo del metro, sin duda, es una obra poderosa. De hecho, yo he sido la primera persona que planteó en Quito que se construya el metro y Augusto Barrera la recogió y después el alcalde Rodas pues, ha intentado terminarla. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el metro es que no está urbanizado. O sea, ¿cuál es la relación con la ciudad? A ver, de información que el propio Metro produjo, de las encuestas de origen y destino, se señalaba que el 75% de los pasajes diarios van al hipercentro. Yo me pongo a pensar, en el momento en que esté funcionando el metro y que tengamos toda una estructura multimodal estructurada a partir justamente del metro, no va a ser el 75%, sino va a ser más del 80% de los viajes que nosotros hagamos al hipercentro. Nosotros queremos una ciudad absolutamente centralizada. Ese es el modelo de ciudad que nosotros queremos. A mí me parece que no. Y de lo que yo he estado escuchando de los 18 candidatos, están planteando más bien temas de descentralización. Que además que la gente que llega a ese hipercentro llega desde extremos de la ciudad, donde no está el metro. Exactamente. Muchos de ellos llegan, por ejemplo, de los valles. Desde la mitad del mundo, desde Calderón, Carapungo. Todas esas, bueno, Calderón y Carapungo sin duda son como 400.000 personas. Después están los valles de Cumbayá, Tumbaco, etc. Y luego del norte y del sur también, porque el hipercentro ya no es un centro residencial exclusivamente, sino que es un centro de trabajo, un centro administrativo. Entonces la gente va allá a trabajar, la gente va allá a hacer administración, va a hacer compras. Y lo que va a ocurrir es que de ahora en adelante, con la presencia tan fuerte del metro, lo que vamos a tener también en ese caso es lo que yo he denominado una metrodependencia. Una metrodependencia. Nos ratificamos entonces en el título que dio el diario La Hora a la entrevista que le hicieron a ustedes el 24 de enero, que salió publicada el 24 de enero, donde dice metrodependencia en el presupuesto. No, yo me ratifico y como dije al principio, le agradezco al alcalde y a todo el aparato municipal, porque con esto me parece que por fin se empieza a discutir la ciudad de Quito, se empieza a discutir los modelos de gestión, se empieza a discutir el presupuesto. Si no hubiera habido mi intervención, pues eso no hubiera ocurrido. Así que yo quiero agradecerle públicamente al alcalde y agradecerle públicamente al aparato municipal por este conjunto de respuestas que me dan inmediatamente a que yo tenga una entrevista. Espero que en un próximo programa podamos hablar respecto de las respuestas que vienen a dar el municipio a lo que he dicho el día de hoy. Indudablemente. Arquitecto, cambiando de tema de esta carta de respuesta, seguimos en el tema ciudad. ¿Cómo ve usted esta precampaña? Y le pregunto porque usted ha sido un actor indudable de lo que pasa en la ciudad con sus estudios, con su investigación.
con estas respuestas que usted dice por parte del municipio también. Incluso su nombre ha sonado para ser candidato a la alcaldía de Quito, fue concejal de la ciudad. 18 candidatos tenemos ahora. Sí, bueno, yo creo que Quito está viviendo una de las épocas más oscuras de su historia, una crisis que yo creo que tiene múltiples dimensiones, y una de ellas, obviamente, es lo que estábamos conversando, la estructura del presupuesto. El próximo alcalde al otro día va a tener esa estructura del presupuesto. El modelo de gestión es francamente complicado, la estructura productiva de Quito. Pero a eso hay que sumarle también los 18 candidatos, que no es casual. A mí me parece que eso corresponde a una crisis de representación que existe en la ciudad. ¿Y por qué una crisis de representación? Porque hoy día, cuando nosotros vemos las encuestas de opinión pública, la gente todavía no tiene definido el voto. Hay un alto porcentaje de indecisos. Es más del 50%. Más del 50%. Cuando ve qué partidos políticos tienen adhesión, el más alto es Alianza País, pero no llega al 6%. El resto están por debajo del 1%. Y lo mismo ocurre con los candidatos a la alcaldía. El candidato que está en mejores condiciones está alrededor del 27%. ¿Qué significa esto? Yo veo con muchísima preocupación, por ejemplo, el alcalde Rodas llegó a la alcaldía con el 58%. Si es que el próximo alcalde llega con alrededor de 30, 35, 38%, es decir, 20 puntos de diferencia con respecto al alcalde Rodas, lo que va a ocurrir es que el alcalde Rodas llegó con 10 concejales y si llega el próximo alcalde con 20 puntos menos, van a ser 5 o 6 concejales. Entonces, el bloque de gobierno, llamémoslo así, va a ser un bloque de gobierno minoritario. En otras palabras, yo lo que estoy viendo es que el próximo alcalde va a tener poca legitimidad, porque si llega con 35, 38%, significa que el 65%, el 66% de la población está en contra, o por lo menos no votó por él. Y si llega con un consejo donde él tiene 5 o 6 votos, el problema de gobernabilidad va a ser muy fuerte. En otras palabras, yo creo que podría prolongarse todavía un tiempo más la crisis de la ciudad de Quito. Muy complicado, es un panorama oscuro. Yo le veo así y le veo obviamente con muchísima preocupación, porque además yo creo que una campaña electoral podría ser el espacio para construir voluntades colectivas, pero no veo que ninguna de las candidaturas esté planteando eso. Y eso también tiene que ver con el Código de la Democracia. Yo creo que si nosotros no reformamos el Código de la Democracia, lo que vamos a seguir teniendo es una diáspora, una dispersión de candidaturas. Cuanto lo que nosotros necesitamos no es tener 18 candidatos, porque tener 18 candidatos significaría 18 equipos de trabajo, que Quito no los tiene, 18 líderes, que Quito no los tiene. Y entonces hay que hacer una reforma, me parece, en el Código de la Democracia para que haya la posibilidad de alianzas, por un lado. Por otro lado, una idea que ya he venido sosteniendo desde hace algún tiempo es que los alcaldes de las ciudades capitales de provincia sean electos en una segunda vuelta. El único caso que hay en América Latina en este sentido es el caso del Brasil. Es el único caso que eligen alcaldes, en Brasil se denominan prefeitos en segunda vuelta, y son de las capitales de los estados. Eso le iba a preguntar, ¿es necesario tener una segunda vuelta? Sobre todo con este número de candidatos, ¿hubiera sido necesario? A mí me parece que sí, y además yo creo que hay otro problema más, y que creo que también valdría la pena hacer una reforma. Si nosotros nos ponemos a ver, lo que tenemos son 21 concejales que responden a los distritos electorales, a los 4 distritos electorales. Y cada concejal que sea electo por el distrito electoral responde a las demandas y a la representación de ese distrito electoral. En otras palabras, nosotros no tenemos concejales que piensen en la ciudad de Quito. Entonces aquí la reforma que yo sostengo que se debería hacer es que una parte del consejo debería ser por distritos electorales y otra parte por la totalidad de la ciudad. En otras palabras, replicar algo parecido a lo que tiene la Asamblea Nacional, donde hay asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. En este caso cantonales y lo otro, digamos, por distritales. Sectoriales, distritales. Sí. Yo creo que esa es otra reforma que habría que hacer para que se piense la ciudad. Porque no solo que va a haber una fragmentación en el Consejo por bloques, sino que va a haber, como de hecho ya existe, una fragmentación por distritos electorales. Y yo creo que por lo menos estas dos medidas podrían ayudar hacia el futuro para que esto no ocurra. Otra reforma que habría que hacer es el tema de la Asamblea de Quito, y la Asamblea de Quito entendida como que es una representación de participación ciudadana, que así se lo plantea
pero indudablemente lo que se ha visto en las últimas asambleas de Quito es que fueron dirigencias barriales nombradas por el propio alcalde, al menos eso es lo que se escucha, y que indudablemente era una réplica del municipio o un parlante de lo que pasaba con la administración del alcalde Roa. Sí, eso es lo que ocurre generalmente cuando se hacen este tipo de asambleas con representaciones funcionales, porque se establecen representantes de las universidades, de los gremios, etcétera, pero el rato de seleccionar quiénes son es la autoridad local la que designa. Entonces lo que se tiene es una especie de coro que replica lo que la autoridad local está estableciendo. A mí me parece que hay que mejorar los mecanismos de representación en el Consejo, porque esa es la representación legítima que surge de la voluntad popular. El resto de cosas no me parece mal. Justamente cuando hablaba respecto del modelo de gestión, yo creo que hay que encontrar formas para que haya una proximidad a la toma de la población a la toma de decisiones, pero a su vez también de participación de la población en las decisiones. Esto significa derechos y deberes. Entonces yo creo que ese conjunto de cosas son las que tienen que trabajarse cuando se establezca cuál modelo de gestión es el que debería imperar, por lo menos en el caso del Distrito Metropolitano de Quito. Arquitecto, queremos agradecerle, nos hemos quedado cortos de tiempo. Vamos a ver si hay alguna otra respuesta por parte del equipo de comunicación del municipio. De todas formas, el 5 de febrero, ya que inicia la campaña, lo volveremos a invitar cuando estemos en plena campaña para hablar un poco de las propuestas que están planteando los candidatos y que indudablemente su opinión va a ser importante para que la gente empiece a decidir, sobre todo ese gran número de indecisos, a ver hacia qué propuesta es la más real, porque hay propuestas que indudablemente, como en toda campaña política, son irreales. No, muchísimas gracias, estaré presto a la invitación que ustedes hagan. Gracias, arquitecto. Muchísimas gracias. Amigos, ha sido el arquitecto Fernando Carrión quien ha estado el día de hoy hablando sobre Quito. Hemos dado respuesta, digamos, o hemos analizado un poco la carta de respuesta de parte de Andrea González, secretaria de Comunicación de la Alcaldía de Quito, en relación a una entrevista que se le hizo el 24 de enero al arquitecto Fernando Carrión en el diario La Hora. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.